Hola, hola, muy buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Vamos a resolver este ejercicio de final, presten atención porque es complicado, dice así, a cierta presión y temperatura, una masa de 2,32 gramos del gas XH, hidrógeno, ¿no? A, ocupa un volumen de 3,25 litros. La masa de un átomo de X es 1,99 por 10 a la menos 23 gramos y la densidad del nitrógeno gaseoso, medida en las mismas condiciones de presión y temperatura, es 1,25 gramos por litro. Indicar cuántos átomos de hidrógeno contiene la molécula XHA. O sea, hasta da la sensación de que la información no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso vamos a ir por partes, ¿sí? Lo primero que podemos ir determinando es, como nosotros conocemos del gas XHA, la masa y el volumen, podemos calcular su densidad, ¿sí? La densidad de XHA va a ser igual a la masa dividido el volumen, o sea, 2,32 gramos dividido 3,25 litros, ¿sí? Bueno, hagamos la cuenta. 2,32 dividido 3,25 nos da una densidad de 0,71, vamos a redondear 71,4 gramos por litro. Bien, eso por un lado. Por otro lado, nosotros sabemos la masa de un átomo de X, ¿sí? Con la masa de un átomo, nosotros podríamos determinar la masa de un mol de átomos, y eso sería, obtendríamos de esa forma el AR del elemento, ¿sí? Sabemos que un átomo tiene una masa de 1,99 por 10 a la menos 23 gramos. Entonces yo voy a poner 6,02 por 10 a la 23 átomos, o sea, un mol de átomos, X, o sea, 6,02 exponente 23 por la masa 1,99 exponente menos 23, me da, redondeando, vamos a poner 12 gramos, ¿sí? Bien, de esta forma nosotros tenemos el AR, o sea, 12 gramos por mol. El AR es 12, ¿sí? Entonces ya podemos determinar de qué elemento estamos hablando, porque ¿quién tiene una AR de 12? Y bueno, el carbono, ¿sí? Nosotros miramos la tabla periódica, entonces es carbono, hidrógeno, A. O sea, ya al determinar que es carbono, ya nosotros ya podemos intuir que el compuesto es metano, ¿no es cierto? Porque tiene carbono e hidrógeno, tiene que tener 4 hidrógenos, por lo tanto la atomicidad tiene que ser 4. Pero bueno, ¿cómo lo determinaríamos si no lo supiéramos? O si fuera un elemento el que encontramos, del cual desconocemos qué tipo de compuesto estaría formando. Bueno, vamos a trabajar con la otra información que nos dan. Nos dicen, por otro lado, que la densidad del nitrógeno, ¿sí?, gaseoso, en las mismas condiciones de presión y temperatura es 1,25 gramos por litro. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver el nitrógeno con este compuesto que no contiene ni siquiera átomos de nitrógeno. Bueno, esto me lo dan para que yo pueda encontrar una relación entre las masas molares de ambos compuestos. ¿Por qué? Vamos con la ecuación general de los gases ideales, pero con esta variante: presión por masa molar, densidad por R por T, que siempre muchas veces utilizamos. Lo que vamos a hacer ahora es despejar lo que permanece constante. O sea, me dice que tanto el nitrógeno como este gas XHA están en las mismas condiciones de presión y temperatura, o sea que la presión y la temperatura va a ser constante. R es una constante, entonces lo que voy a hacer es despejar las constantes, ¿sí? Voy a pasar la presión que está multiplicando, dividiendo, y la densidad que está multiplicando, dividiendo también. Quedaría masa molar sobre densidad igual a R por T dividido presión. Ahora, este resultado, ¿sí?, me va a dar lo mismo para ambos gases, porque R es lo mismo, T es lo mismo y presión es lo mismo. Eso me va a permitir buscar una relación matemática entre la masa molar y la densidad de un gas con la masa molar y la densidad del otro. Esto me permite escribir que la masa molar del nitrógeno dividido la densidad del nitrógeno tiene que ser igual a la masa molar de XHA sobre la densidad de XHA. Ahora bien, nosotros la masa molar del nitrógeno no la tenemos, pero la calculamos, es 14 por 2, es 28 gramos por mol, ¿sí? La densidad me la están dando, 1,25 gramos por litro, ¿sí? Entonces,
De este lado, la masa molar es lo que quiero determinar, la masa molar de XHA. Y la densidad de XHA nosotros la calculamos al principio del problema, es 0,714 gramos por litro, ¿sí? Gramos por litro lo podemos simplificar con gramos por litro. Acá hacemos la división y pasamos multiplicando y de esa forma vamos a tener lo que estábamos buscando. 28 dividido 1,25 multiplicado por 0,714. Eso me da, redondeando, 16. O sea, la masa molar es 16 gramos por mol. Ahora, ¿nosotros qué sabemos del compuesto carbono-hidrógeno incógnita, ¿no? Porque la es la incógnita. Bueno, el peso atómico del carbono es 12 y el total es 16, o sea que 4 gramos por mol corresponden al hidrógeno. Entonces, ¿cuál va a ser la atomicidad del hidrógeno? Y bueno, la atomicidad del hidrógeno va a ser 4, o sea que nuestra respuesta va a ser 4. Chicos, vamos con el siguiente ejercicio, ¿sí? Muy bien, chicos, seguimos practicando con los ejercicios del final. Este punto dice, una mezcla gaseosa está compuesta por 55 gramos de dióxido de carbono y una cierta masa de monóxido de carbono. En total hay 2,80 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Calcular la masa de monóxido de carbono expresada en gramos presentes en la mezcla. O sea, lo que tenemos son dos compuestos que nos aportan átomos de oxígeno. Nosotros lo que vamos a hacer es determinar primero la cantidad que tenemos de oxígeno, o sea, los moles de átomos de oxígeno. Después vamos a ver qué cantidad de átomos de oxígeno me aporta el dióxido de carbono, porque nosotros conocemos la masa de dióxido de carbono que hay presentes. Y bueno, de esa forma, por diferencia, vamos a poder determinar la cantidad de átomos de oxígeno que me aporta el monóxido y con eso poder responder lo que nos piden, que es la masa del monóxido. Vamos por partes, ¿sí? Primero vamos a ver cuántos moles tenemos de oxígeno. Sabemos que 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno es lo mismo que un mol, ¿no? En este caso tenemos 2,8 por 10 a la 24, X. Bien, esto nos da 2,8 elevado a la 24 por 10 a la 24 dividido 6,02 por 10 elevado a la 23. Nos da 4,65 moles. Bien, esto por un lado. Por el otro lado, bueno, vamos a ver la cantidad que tenemos de moléculas de dióxido de carbono. Calculamos la masa molar, ¿sí? Es 12 del carbono, 16 por 2 del oxígeno. Eso suma 44 gramos, un mol. 55 gramos de dióxido de carbono X. 55 dividido 44 nos da 1,25 moles de moléculas de dióxido de carbono. Yo, conociendo la cantidad de dióxido de carbono, puedo saber la cantidad de átomos de oxígeno que me aporta el dióxido de carbono. Como la molécula está constituida por 2 átomos de oxígeno, la cantidad que yo voy a tener de átomos de oxígeno aportada por el dióxido de carbono va a ser el doble de este valor, o sea, 2,5 moles de átomos de oxígeno me aporta el dióxido de carbono. Entonces, si nosotros hacemos la resta entre el total y lo que me aporta el dióxido de carbono, me va a dar como resultado el número de moles de átomos de oxígeno, ¿sí? ¿Qué me aporta quién? Que me aporta el monóxido. Si hacemos 4,65 menos 2,5 nos da 2,15 moles de átomos aportados por el monóxido de carbono. Ahora bien, la molécula de monóxido de carbono está constituida por un solo átomo de oxígeno. O sea que si yo conozco los moles de átomos de oxígeno, puedo concluir que el número de moles de monóxido de carbono tiene que ser el mismo valor. La relación matemática es 1 a 1, una molécula, un átomo. Teniendo entonces el número de moles de monóxido de carbono, calculamos la masa molar, ¿sí? Serían 12 del carbono y 16 del oxígeno, o sea, 28 gramos es un mol. Y bueno, lo que queremos saber es la masa de 2,15 moles. Multiplicamos 2,15 por 28 y nos da nuestra respuesta. 60,2 gramos es la respuesta. Chicos, un saludo. Chau, chau. Bueno, muy bien. Vamos con un ejercicio de equilibrio químico. Dice, en el momento inicial de la reacción simbolizada abajo, la concentración de monóxido de carbono gaseoso es 2 molar. Y la de agua gaseosa es 1 molar.
La reacción evoluciona a temperatura constante, bueno, de acuerdo a la ecuación que tenemos acá ajustada. Calcular el valor de la concentración molar de dióxido de carbono gaseoso en el equilibrio, sabiendo que Kp es 1,56. Bueno, vamos a analizar primero el tema de la constante del ácido. Si nosotros sabemos que con Kp podemos determinar el valor de Kc, conociendo, entre otras cosas, la temperatura, ¿sí? La temperatura y, bueno, también la diferencia entre la suma de moles de producto y la suma de moles de reactivo. El tema es que en este ejercicio no tenemos la temperatura, pero ¿qué pasa? Fíjense una cosa, nosotros sabemos Kp es igual a Kc por R por T elevado a la delta N, ¿sí? Delta N, fíjense que particular en este ejercicio no me dieron la temperatura, pero ¿qué puedo concluir yo? Fíjense, sumemos los coeficientes estequiométricos de producto, o sea, 1 más 1 es 2, y de reactivos 1 más 1 también es 2, y 2 menos 2 nos da 0, o sea que esto termina quedando que Kp es igual a Kc por R por T elevado a la 0, y como todo número elevado a la 0 vale 1, Kc vale lo mismo que Kp. Entonces, de esa forma podemos concluir que Kc vale 1,56. Y ahí tenemos la constante. Bueno, el problema recién empieza. Son todos gaseosos, ¿sí? Eso es importante observar siempre. Porque recuerden que los que no son gaseosos no intervienen en la expresión de Kc. Ahora bien, ¿qué tenemos como datos? Tenemos las concentraciones iniciales del monóxido de carbono, sería 2 inicialmente, y de agua 1. Y bueno, planteemos en forma general cuánto tendríamos en el equilibrio. Acá vamos a tener 2 menos X, 1 menos X, y acá vamos a tener X y X. Si planteamos entonces Kc, nos va a quedar la concentración de dióxido de carbono en el equilibrio por la concentración de hidrógeno en el equilibrio, que sería X por X, o sea, X al cuadrado, sobre la concentración de monóxido de carbono, 2 menos X, por la concentración de agua, 1 menos X. Y bueno, reemplacemos el valor de Kc y empieza la matemática, porque de ahora en más es todo matemática, ¿sí? En este paso ya voy a hacer la doble distributiva. Va a quedar 2 por 1, 2, 2 por menos X, menos 2X, menos X por 1 sería menos X, y menos X por menos X más X al cuadrado. Todo este denominador lo vamos a pasar multiplicando. Fíjense que acá para ahorrar un paso pongo menos 3X, ¿sí? Que es menos 2 menos 1. Entonces paso multiplicando, quedaría 1,56 por 2 menos 3X, 2 menos 3X más X cuadrado, igual a X cuadrado. Acá tenemos que hacer nuevamente la distributiva. Esto sería 3,12, si no me equivoco. 1,56 por 2, 3,12. Acá 1,56 por 3, por menos 3 en realidad, sí, queda negativo. Menos 4,68x más 1,56x cuadrado. Y este x cuadrado pasa restando. ¿Sí? Así me queda una cuadrática igualada a 0. Bien, 1,56 menos 1 nos da 0,56x cuadrado. Y bueno, tenemos el valor del coeficiente cuadrático A, B y C, ¿sí? Vamos a aplicar resolvente de cuadráticas. Quedaría A 0,56, B menos 4,68 y C 3,12. X nos da como primera solución 7,63. Como segunda solución, 0,73. Bueno, fíjense que este valor lo tenemos que descartar, es incoherente. Si X vale 7,63 me darían concentraciones negativas. Eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces la respuesta es 0,73. Vamos a ver qué nos preguntaban. La pregunta era calcular el valor de la concentración molar de dióxido de carbono en el equilibrio. Y en el equilibrio, el dióxido de carbono, la concentración tiene que ser 0,73. Ah, está bien. Sí, yo estaba viendo esto, no me estaba coincidiendo. 0,73, sí, que es el valor de X, pues ya tenemos acá. Así que bueno, eso fue todo, chicos. Un saludo.
Bueno, muy bien, seguimos resolviendo ejercicios del final de ayer. Dice: un recipiente rígido de 16 litros contiene una mezcla gaseosa formada por 1,35 gramos de helio gaseoso, neón gaseoso, y 1,204 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno también gaseoso. La presión es de 1,5 atmósferas y la temperatura de 0 grados Celsius. Calcular la densidad de la mezcla gaseosa expresada en gramos sobre litro, suponiendo comportamiento ideal. Bueno, lo que necesitamos para poder obtener la densidad de la mezcla es la masa de cada uno de los gases, que sumándola y dividiéndola por el volumen del recipiente vamos a poder obtener la densidad. ¿Qué sabemos? Tenemos tres gases. La masa de helio la conocemos, 1,35 gramos. Después tenemos neón, del cual desconocemos la masa, desconocemos la cantidad. Y por otro lado tenemos el número de moléculas de nitrógeno. Con el número de moléculas de nitrógeno nosotros podemos determinar los moles de nitrógeno y también podemos determinar la masa, ¿sí? Sabemos que 6,02 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno es lo mismo que un mol. En este caso, 1,204 por 10 a la 23 X moles, ¿sí? Bien, quedaría 1,204 exponente 23 dividido 6,02 exponente 23. Nos da 0,2 moles. Lo vamos a anotar por acá y también vamos allá que estamos a calcular la masa, ¿sí? La masa molar del nitrógeno es 28 gramos, es un mol, ¿no? 0,2 moles, bueno, 0,2 por 28 nos da 5,6 gramos. Ahí tenemos la masa del otro gas, del nitrógeno. Y nos faltaría determinar, ¿sí?, la masa del tercer gas, del neón, del cual desconocemos. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que estos tres gases ejercen una presión total de 1,5 atmósferas y tenemos el volumen del recipiente y la temperatura. Nosotros lo que podríamos hacer es calcular el número de moles totales a partir de la ecuación general de los gases ideales, ¿sí? Siendo N el número total de moles cuando P es la presión total. Entonces, en lugar de presión ponemos 1,5 atmósferas, en lugar de volumen 16 litros, la constante y la temperatura que está multiplicando la vamos a traer dividiendo. 0,082 atmósfera litro sobre grado Kelvin mol y la temperatura serían 273 grados Kelvin, ¿sí? Eso me da el número de moles, simplificamos unidades, bueno, hagamos la cuenta. Queda 1,5 por 16 dividido 0,082 dividido 273. Esto me da 107. 107 es el número de moles totales, ¿sí?, que hay en el recipiente. De estos moles totales sabemos que de nitrógeno tenemos 0,2 moles. Lo que vamos a hacer, ya que estamos también, es determinar los moles que tenemos de helio. La masa del helio es 4 gramos por mol, o sea, un mol son 4 gramos, 1,35 gramos X. Hacemos 1,35 dividido 4 nos da 0,338, vamos a poner. Bien, entonces tenemos, por un lado, el total. A este total le restamos lo que tenemos de helio. Y le restamos lo que tenemos de hidrógeno. Y eso nos da los moles que tenemos de neón, o sea, N de neón va a ser 0,53. Ahora, podemos calcular la masa, claro, 20 gramos es un mol, 0,53 moles X, o sea, este número directamente por 20, ahí es más preciso, con más decimales, ¿sí? 10,65 gramos sería entonces la masa del tercer gas. Vamos a calcular la densidad de la mezcla. El volumen son 16 litros. Vamos a sumar las tres masas. Tenemos la de neón, la de helio y la de hidrógeno, ¿sí? O sea, 10,65 más 1,35 más 5,6 nos da 17,6 gramos. Hacemos la división y de esta forma obtenemos la densidad de la mezcla en gramos sobre litro. Vamos a ver en qué unidad me la pedía.
me la pedía en gramos sobre litro. Bueno, y acá corroboramos la respuesta. Chicos, seguimos practicando. Bueno, muy bien, vamos con otro ejercicio de final. Dice así, uno de los isótopos de R, ¿sí? Y fíjense que nos indica el número másico, que es 28, tiene igual número de neutrones que la especie P, o sea, el fósforo, con 31 como número másico, ¿sí? Después dice el catión divalente de M es isoelectrónico con el tercer gas noble. Y bueno, empiezan las afirmaciones. Primero vamos a ver de quiénes estamos hablando, de qué elementos químicos, ¿sí? Ya sabemos, bueno, uno es el fósforo. Vamos a anotar. El fósforo con número másico 31, el fósforo tiene número atómico 15, eso lo sacamos de la tabla. Por lo tanto, podemos determinar la cantidad de neutrones que tiene, ¿sí? Porque tiene 31 como número másico, 15 como número atómico, tiene 16 neutrones, ¿sí? 16 neutrones más 15 protones nos da 31. Y 16 neutrones también va a tener el elemento R, ¿sí? Fíjense que de R me dan el número másico. Con el número másico y los neutrones que contienen su núcleo podemos determinar el número atómico. Hacemos 28 menos 16 nos da 12, ¿sí? Y ya teniendo el número atómico, bueno, buscamos en la tabla periódica, nos referimos al magnesio. O sea que R es el magnesio. Bien. Y por último, M dice... de M, ¿qué nos dice? El catión divalente de M es isoelectrónico con el tercer gas noble. O sea, M, como catión divalente, va a tener la misma cantidad de electrones que el tercer gas noble. ¿Quién es el tercer gas noble? Bueno, el tercer gas noble es el argón. O sea que va a tener 18 electrones el catión. Por lo tanto, el elemento, ¿sí?, va a tener 20 electrones, por lo tanto 20 protones. ¿De quién estamos hablando? Y bueno, lo buscamos en la tabla periódica, es el calcio, ¿sí? Entonces calcio es el tercer elemento, es el elemento M. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a las afirmaciones. Dice, R y M pertenecen al grupo de los metales alcalinos térreos. Bueno, el calcio y el magnesio pertenecen al grupo de los metales alcalinos térreos. Verdadero. Después dice, el ion más probable del fósforo es isoelectrónico con R más 2. Bueno, el ion más estable del fósforo es con 3 cargas negativas. Está a 3 posiciones del argón. O sea que tiende a formar un anión trivalente. ¿Y cuántos electrones tiene este anión? Y bueno, tenía 15, ganó 3. Bueno, el anión tiene 18 electrones. Es isoelectrónico con R2+, con el magnesio 2+. Y bueno, veamos cuántos electrones tiene el magnesio 2+. El magnesio, cuando está sin carga, tiene 12 protones, por lo tanto tiene 12 electrones. Al perder 2, ¿sí?, quedar como catión divalente, queda con 10 electrones. Por lo tanto, la afirmación es falsa, porque este tendría 18 y este tendría 10. ¿Qué más tenemos? Un nucleido que presenta 12 protones y 12 neutrones es isótopo de R. Bueno, a ver, veamos. Llamémoslo, ¿sí? Si es para ser isótopo tendría que ser el mismo elemento, ¿no? Tiene que tener el mismo número atómico, distinto número másico. En este caso, tiene 12 protones. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando también del magnesio, ¿sí? 12, y bueno, el número másico va a ser 24. Y este isótopo que nosotros teníamos acá, R era 28, o sea, magnesio 12, 28, efectivamente son isótopos, o sea, verdadero. Después me dice, la configuración electrónica externa del fósforo es 3p3, falso, ¿sí? La configuración electrónica externa es 3s2, 3p3, ¿sí? Pueden, si no, hacer las reglas diagonales, o si no, pueden observarlo en la tabla periódica, como pertenece al tercer periodo. Y bueno, el subnivel 3s2, 3p3 corresponde a la configuración electrónica externa. Sí, es lo que supera, en este caso, al neón. Bien, ¿qué más tenemos? El radio atómico de R es mayor que el fósforo. R es el magnesio, ¿sí? Magnesio, fósforo. ¿Cómo crece el radio atómico? El radio atómico crece
de derecha a izquierda en la tabla periódica. Por lo tanto, el magnesio tiene mayor radio atómico. El radio atómico de R es mayor que el fósforo, verdadero. Y por último, la configuración electrónica de M, ¿quién era M? El calcio, va a ser igual, es una notación abreviada, ¿ven? La del neón, 3S2. Y bueno, veamos, ¿sí? El calcio pertenece al tercer periodo, empezamos desde ahí. No, pertenece al cuarto periodo, o sea que no va a ser la del neón, 3S2, sino que va a ser como la del argón, y ahí 4S2. O sea que la última afirmación es falsa. Entonces, ya teniendo tres afirmaciones verdaderas, vamos a ver cuáles son las respuestas correctas. ¿Sí? O sea, ninguna de las afirmaciones correctas, esta afirmación es falsa. Todas correctas es falsa. Únicamente A y E. A y E son verdaderas, pero no únicamente. Eso es lo que hace falsa la afirmación, ¿sí? A, B y C. A sí, B no, C sí, o sea, falsa. Después tenemos A, C y E. A, C y E. Esta es la respuesta correcta. Únicamente F es incorrecta, está mal. Únicamente D y F son incorrectas, está mal, ¿sí? Y bueno, de esa forma terminamos con nuestro ejercicio teórico. Saludos grandes. Bueno, muy bien. En este otro punto del final dice: la tartrazina es un colorante amarillo ampliamente utilizado en la industria alimenticia. Al agregar una determinada masa del colorante a 200 mililitros de glicerina, ¿sí? Me da la fórmula molecular y la densidad 25 grados de la glicerina, se obtuvo una solución 15,3% masa en masa del colorante, quedando sin disolver 14,5 gramos. Calcular la masa expresado en gramos agregada inicialmente. O sea, en solución nosotros tenemos 15,3 quiero decir gramos de nuestro soluto cada 100 gramos de solución. Lo que vamos a hacer, fíjense que nosotros agregamos 200 mililitros de glicerina y acá yo tengo una relación de masa en masa, ¿sí? Lo que podemos hacer es con el volumen del solvente, que es la glicerina en este caso, calcular la masa, o sea, con volumen y densidad. O sea, densidad es igual a masa sobre volumen. Nosotros tenemos el volumen de glicerina, tenemos la densidad, quedaría 1,26 gramos por mililitro, y bueno, el volumen que pasa multiplicando, y esto nos va a dar la masa del solvente, ¿sí? 1,26 por 200, nos quedan 252 gramos, va a ser la masa del solvente. Ahora, por otro lado, yo tengo 15,3 gramos del soluto cada 100 gramos de la solución. Lo que voy a buscar es una relación entre soluto y solvente, para lo cual a 100 le voy a restar 15,3. Si yo hago 100 menos 15,3, puedo afirmar que voy a tener 15,3 gramos del soluto cada 84,7 gramos de solvente, ¿sí? Porque solvente más soluto me da la solución. Y como en este caso en particular nosotros tenemos 252 gramos de solvente, que es lo que utilizamos, podemos determinar la masa de soluto que está disuelta. 252 por 15,3 dividido 84,7 me da 45,5 gramos de soluto disueltos. Por otro lado, tenemos 14,15 gramos sin disolver. Y a mí me piden la masa agregada inicialmente. O sea, 45,5, que es lo que está disuelto, más lo que está sin disolver, nos va a dar 60 gramos. Y esa es nuestra respuesta. Chicos, seguimos practicando. Bueno, muy bien. Vamos a resolver otro punto de final teórico. Dice: tenemos una serie de afirmaciones y tenemos que seleccionar las correctas. La primera, la A, dice: el hidróxido de hierro 2 y el trifluoruro de boro están formados por iones de cargas opuestas. Bueno, ya la afirmación a simple vista es falsa. ¿Por qué? Porque, bueno, el trifluoruro de boro es una molécula, es un compuesto covalente, ¿sí? No está formado por iones como si está formado el hidróxido de hierro. O sea que ya de ahí es falsa la afirmación. Después dice: el carbonato de sodio posee uniones iónicas y en el anión hay dos uniones covalentes simples y una doble. Bueno, veamos
¿sí? El compuesto posee uniones iónicas, ¿sí? Es un compuesto iónico. Vamos a ver qué pasa con el anión carbonato. Vamos a desarrollar la estructura de Lewis, ¿sí? Del anión carbonato, o sea, con dos cargas negativas. Vamos a tener el carbono unido con 3 oxígenos y, bueno, 2 electrones que entran al oxoanión que van a parar, bueno, a 2 oxígenos siempre, ¿sí? Representemos los electrones del oxígeno, sus 6 propios, los del carbono, tiene 4, el oxígeno, sus 6 propios. Fíjense que el oxígeno ganó un electrón, comparte covalentemente 1, ya completó su octeto, lo mismo que este átomo de oxígeno de acá. Y bueno, para poder unir este carbono con este oxígeno, fíjense que el carbono todavía no completó su octeto, le faltan 2 al igual que el oxígeno, ¿sí? De esta forma tenemos una unión covalente simple, otra unión covalente simple y una unión covalente doble, o sea, 2 simples y una doble. ¿Y qué nos decía? Hay 2 uniones covalentes simples y una doble, o sea que esta opción es correcta. Bueno, después tenemos un óxido de nitrógeno, ¿sí? Y tenemos ácido nítrico. Me dicen que en ambos compuestos el nitrógeno tiene el mismo estado de oxidación. Y bueno, veamos en este óxido de nitrógeno, ya a simple vista se ve que es falso eso, porque acá el oxígeno está con -2, por lo tanto el nitrógeno tiene que estar con 3 más, ¿sí? Bueno, -2 es 2 menos en realidad, para el caso, ¿sí? 2 por 3, 6, 3 por -2, -6. Y en el ácido nítrico, a ver, veamos, fíjense que está con 5, ¿sí? Porque acá es 1 más del nitrógeno, 5 más del nitrógeno suman 6 y 3 por -2, -6 del oxígeno. O sea que la afirmación es falsa. Después dice en la D, entre las moléculas de hidruro de telurio hay interacciones de enlace de hidrógeno. Bueno, la afirmación es falsa. Nosotros sabemos que dentro de los compuestos inorgánicos, los que hacen puente de hidrógeno es el agua, el ácido fluorhídrico, ¿sí? Y el amoníaco. Bien, ¿qué más tenemos? El anión sulfito sería posee geometría triangular, plana triangular, según la TREPER. Bueno, tendremos que hacer la Lewis. Tenemos entonces el azufre con sus 6 electrones. Vamos a poner desde afuera primero los 2 electrones que entran, que van a parar a 1 a cada oxígeno, ¿sí? 1 y 1, este no. Entonces tenemos, el azufre tiene 6 electrones, el oxígeno tiene 6 propios. De valencia estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Son los que intervienen en la unión. Entonces tenemos 6, ganó 1, 7, comparte covalentemente 1, 8. Lo mismo de este lado, estos 2 oxígenos completaron el octeto y el azufre también completó el octeto porque el azufre tiene 6 electrones propios y al compartir 2, 8. O sea que la unión con este átomo de oxígeno tiene que ser covalente dativa, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Un átomo central unido a 3 átomos laterales. El azufre le queda un par de electrones libres. Por lo tanto, esto va a presentar una geometría piramidal, ¿sí? O sea que la afirmación es falsa porque me decía que es plana triangular. Eso sería en el caso de que al azufre no le quedaran electrones sin compartir unido a 3 cosas. Bien, ¿qué más tenemos? Bien, el carbonato de sodio no conduce la corriente eléctrica en estado sólido. Bueno, esa afirmación es verdadera. ¿Por qué? Porque el carbonato de sodio es un compuesto iónico. Los compuestos iónicos solamente conducen la corriente eléctrica cuando están disueltos o cuando están fundidos en estado líquido. En estado sólido no conducen la corriente eléctrica. Y después dice, en el compuesto dióxido de carbono, el ángulo, ¿sí? Oxígeno, carbono, oxígeno, tiene un valor de 109 grados. Bueno, la afirmación es falsa. Ya hemos hecho 1000 veces, ¿sí? La geometría del dióxido de carbono es lineal, por lo tanto el ángulo va a ser de 180 grados. Por lo tanto, B y F serían las únicas opciones correctas, ¿sí? Ahí tendríamos nuestra resolución. Chicos, seguimos practicando. Bueno, muy bien, vamos con otro punto teórico del final. Dice, dadas las siguientes afirmaciones, bueno, tenemos una lista de afirmaciones que vamos a ir leyendo y analizando, tenemos que seleccionar las correctas, ¿sí? Fíjense, en el primero tenemos 2 compuestos, ¿sí? Una sal ácida, el dióxido de azufre, y me dice, el azufre tiene distinto estado de oxidación en ambos compuestos. Y bueno, veamos, ¿sí? Acá, hidrógeno sulfato. Fíjense lo siguiente, ¿sí?
Todo esto tiene que dar número de oxidación -1. El sulfito, el anión sulfito, tiene como número de oxidación -2. Pero bueno, acá esto tiene un protón dentro, ¿sí? Que le aporta una carga positiva. Entonces, el hierro está con 2 más. Acá el oxígeno me aporta 6 cargas negativas, el hidrógeno 1, por lo tanto el azufre tiene que estar con 4 más, ¿sí? 4 del azufre, 1 del protón, son 5 cargas positivas y 6 negativas me da en total 1 negativo. Sin embargo, en el óxido, 2 por menos 2 menos 4, por lo tanto 4. O sea que la afirmación es falsa porque me dicen que tienen distinto estado de oxidación, tienen el mismo. Así que a esa es falsa. Bueno, en el anión bromato, ¿sí? El anión bromato posee geometría plana triangular según la TREPEP. Bueno, veamos. Vamos a hacer la estructura de Lewis. Acá -1. Vamos con un electrón para un oxígeno. Ahí completamos con los electrones de valencia del oxígeno y los del bromo, que tiene 7 electrones. Fíjense que ahí se completó el octeto. Estas dos uniones tienen que ser covalentes dativas, ¿sí? De esta forma tenemos, fíjense, un átomo central unido a 3 átomos laterales y un par de electrones libres. Por lo tanto, la geometría no va a ser triangular, sino que va a ser piramidal, ¿sí? La afirmación es falsa. Después dice, la molécula de dióxido de silicio es polar. El silicio, igual que el carbono, ¿sí? Tiene 4 electrones. El oxígeno tiene 6 y esto me va a quedar igual que el dióxido de carbono. O sea, la molécula es una molécula lineal y, bueno, la molécula, por lo tanto, es no polar, ¿sí? Igual que el dióxido de carbono. Pasa exactamente lo mismo. Los momentos dipolares se anulan entre sí, la molécula no presenta polaridad. Dados los compuestos, y tenemos sulfito de calcio y ácido sulfuroso, la oxosal tiene mayor punto de ebullición. La afirmación es verdadera por ser un compuesto iónico, ¿sí? El oxoácido es un compuesto covalente. Después tenemos el carbonato cuproso, posee uniones iónicas y en el anión hay una unión covalente simple y 2 dobles. Bien, la oxosal presenta unión iónica, ¿sí? Entre el oxoanión y el metal. Y bueno, vamos a ver en el anión carbonato, ¿sí? Qué tipo de geometría, qué tipo de uniones presenta para poder ver si la afirmación es verdadera o falsa. Vamos a representar primero el corchete, perdón, y vamos a hacerlo más prolijo acá. Tenemos 2 cargas negativas, ¿sí? Porque el cobre está como 1 más, esto está como 2 menos. Tenemos al carbono rodeado de 3 oxígenos, ¿sí? Los 2 electrones que van a parar a distintos oxígenos. Representamos los electrones de valencia del oxígeno, son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6. Carbono 1, 2, 3, 4. Y bueno, fíjense que el carbono todavía no completó el octeto, si bien estos oxígenos sí. Por lo tanto, acá la unión va a tener que ser covalente doble, ¿sí? Entonces tenemos una unión covalente doble, 2 uniones covalentes simples. Yo, si bien represento los electrones con triangulitos, puntitos, crucecitas, tengan presente que los electrones son todos iguales. Es una cuestión pedagógica nada más, ¿eh? Bueno, ¿es verdadera o no la afirmación? ¿Posee uniones iónicas? Sí. Y en el anión hay una unión covalente simple y 2 dobles. No, falsa, porque hay 2 simples y una doble. O sea, no es falsa. Después dice, el bromuro de cesio conduce la corriente eléctrica en estado sólido. Bueno, cesio y bromo, ¿no? Lo que podríamos hacer en primera instancia es, por las dudas, determinar la diferencia de electronegatividad. El bromuro de cesio es un compuesto iónico. Bueno, si es un compuesto iónico, es que no hace falta tampoco, porque siendo un compuesto iónico, suponiendo que es un compuesto iónico, los compuestos iónicos no conducen a la corriente eléctrica en estado sólido, ¿sí? Los compuestos iónicos solamente conducen en estado líquido o fundidos. En este caso, ya que estamos, bueno, lo determinamos. El cesio tiene una electronegatividad de 1, el bromo tiene 2,8 menos 1, bueno, estaríamos ahí en la frontera, 1,8, ¿sí?
O sea que está ahí, o sea, tiene carácter covalente también. Pero más allá de eso, los compuestos covalentes tampoco conducen la corriente eléctrica. Así que directamente ya sabemos que la afirmación es falsa. Después dice, existen enlaces de hidrógeno entre las moléculas de metanol y las moléculas de agua. Bueno, el metanol, ¿sí?, que es un alcohol, hay algunos compuestos orgánicos, como los alcoholes, los ácidos, quiero decir, orgánicos, las aminas, que producen puente de hidrógeno. El agua produce puente de hidrógeno, por lo tanto la afirmación es verdadera, ¿sí? Entre las moléculas de agua y el metanol se producen puentes de hidrógeno. Y bueno, nosotros tenemos que elegir cuál es la respuesta correcta. En este caso sería D y G, según el análisis. Bueno, D y G, nuestra respuesta correcta, coincide con la respuesta de ellos. Chicos, seguimos practicando. Chau, chau.